Dejo de compartir mi cámara. Comparto pantalla. Es lo que me interesa. Va. Bueno, vamos con el práctico de máximos y mínimos. Trabajo práctico número 2. Primer ejercicio. El ejercicio número 1. Encuentra los puntos críticos o estacionarios de las siguientes funciones y clasifíquelos. Del ejercicio 1 tenemos que resolver el apartado K. Bien, nuestra función está definida como z igual a x al cubo más 3x y cuadrado menos 15x menos 12y. Para encontrar los puntos críticos, calculamos las derivadas parciales, todas las derivadas parciales y las igualamos a 0. Z de x, 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 15. Z de y, 6xy menos 2. A esas derivadas parciales las igualamos a 0, tanto a z de x como a z de y. Entonces acá nos va a quedar 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 15 igual a 0. Y de la segunda me queda que, de la z de y, me queda que 6xy menos 12 igual a 0. ¿Yo qué hice? De esta ecuación he despejado y. Si despejamos y, nos va a quedar 12 sobre 6x. O sea que nos queda 2 sobre x. Como y es igual a 2 sobre x, esto lo voy a reemplazar en mi primera ecuación, ¿sí? Bueno, cuando lo reemplazo acá, ¿qué me queda? Me queda 3x cuadrado más 3, y acá por 2 sobre x al cuadrado, menos 15 igual a 0. Trabajando esto nos queda 3x cuadrado más 2 al cuadrado es 4, 4 por 3, 12, sobre x cuadrado menos 15 igual a 0. Entonces acá vamos a sacar factor común denominador, x cuadrado. Entonces nos queda 3x cuadrado, a la cuarta, perdón, en el numerador, más 12 menos 15x cuadrado. Si ustedes tienen un cociente igual a 0, ¿quién tiene que ser 0? ¿El numerador o el denominador? Numerador. El numerador. Claro, entonces en ese caso, 3x a la cuarta menos 15x cuadrado más 12 va a ser igual a 0. Acá voy a ampliar para que vean mejor. Ahí está, aprovechamos mejor el espacio. Luego, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que resolver esta ecuación. Para resolver la ecuación vamos a hacer un cambio de variable. Llamamos u a x cuadrado. Si u es x cuadrado y reemplazan en la ecuación, les va a quedar así. 3u al cuadrado menos 15u más 12 igual a 0. Entonces, esa ecuación, una vez que yo encuentre el valor de u, voy a poder determinar x mediante esta igualdad. Saco factor común 3, acá me va a quedar u cuadrado menos 5u más 4 igual a 0. Si esto es igual a 0, es porque la ecuación u al cuadrado menos 5u más 4 es 0. ¿Sí? Regla de Bhaskara, resuelven esta ecuación, una ecuación sencilla, el u sub 1 vale 1 y el u sub 2 vale 4. Entonces, si el u sub 1, en este caso va a ser igual a x cuadrado, es igual a 1, que es uno de los valores, entonces x va a ser igual a más menos 1. Si u sub 2, que era igual al x cuadrado, es igual a 4,
entonces x es igual a más menos 2. Entonces, con estos valores que acabamos de encontrar, vamos a reemplazar acá en y, para que podamos determinar quién es y. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, entonces, Sí. reemplazando, si x vale 1, ¿y cuánto les va a dar, chicos? 2. Claro, si el x vale 1, el y vale 2. Si el x vale menos 1, ¿cuánto les va a dar el y? Menos 2. Menos 2. Si el x vale 2, ¿cuánto va a dar y? 1. 1. 1, claro. Y si el x vale menos 2, Menos 1. Menos 1. bien, ahí tienen todos los puntos críticos. Ahí tienen los puntos críticos de la función. Bueno, una vez que encontramos los puntos críticos, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que ver si son máximos o mínimos. ¿Qué puede volver para arriba, profe? Ahora tenemos que clasificarlo, esos puntos críticos, ver si son máximos o mínimos relativos. Entonces, vamos a usar la condición suficiente. Y la condición suficiente es la equivalente al criterio de la segunda derivada. Lo que nosotros tenemos que calcular acá es el hessiano. ¿Sí? Tenemos que calcular el hessiano, que es un determinante de orden 2, que la profe les tiene que haber explicado ahí en la teoría. Entonces, si nosotros teníamos de nuestra función, teníamos la z de x, tenemos que volverla a derivar, porque necesitamos las segundas derivadas, tanto de x, como de y, como las cruzadas. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a calcular. Nuestra z de x, yo la voy a copiar, era 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 15. Z de x. ¿Cuánto nos va a dar, chicos? Y yo mientras 6x. tanto, claro, nos va a dar 6x. Nuestra z de y nos daba 6xy menos 12. ¿Cuánto nos va a dar nuestra z de y? También nos 6x. va a dar 6x. Si a z de x la derivo respecto de y, ¿cuánto nos va a dar? Si a esta la derivo 6y. ¿Y hace falta calcular la z de ix? ¿Hace falta calcularla? No. No, porque son iguales, porque el teorema dice que en el teorema, como se tratan de funciones continuas, se cumple la condición de Schwarz-Clairaut. Las cruzadas Entonces, iguales. son iguales, claro. Entonces, cuando nosotros vayamos a calcular el hessiano, lo tenemos que particularizar en el punto. Entonces, vamos por un punto. Supongamos en el punto P sub 1. Entonces, tengo que reemplazar 1, 2. Entonces, z de x en 1, 2. En 1, 2 es 6. El z de xy en el 1, 2 es 12. El z de i en el 1, 2 y también me da 6. El hessiano, a este le vamos a llamar H1 porque lo estoy calculando en el punto P sub 1. Esto es z de xx en el punto P sub 1, z de ix en el punto P sub 1, z de xy en el punto P sub 1 y el z de ii en el punto P sub 1. ¿Vamos? Entonces, reemplazo los valores que acabamos de obtener. 6, 12, 12, 6. Esto va a ser igual a 6 por 6, 6 al cuadrado, menos 12 al cuadrado. Esto es una cantidad negativa. Entonces, como el hessiano
es negativo, entonces la función tiene, ya estaba copiando de más, tiene en el punto P sub 1 un punto de ensilladura. Tiene en el punto P sub 1, que era 1, 2, un punto de ensilladura. Bueno, el punto P sub 2, que es el menos 2, 2, el menos 1, 2, menos 1, menos 2, perdón, también les va a dar igual, chicos. Yo les voy a dejar para que ustedes lo calculen. Yo voy a ir a los otros dos puntos. En el P sub 2, que tiene componente menos 1, menos 2, el hessiano, el H2, también les va a dar negativo. ¿Sí? Eso lo van a chequear ustedes, lo van a verificar. ¿Sí? Esto va a quedar para ustedes. De todas maneras, yo ahora cuando termine la clase lo subo al práctico y ahí está resuelto. Entonces la función va a tener un punto de ensilladura en el punto menos 1, menos 2. Vamos con el otro punto. En el punto P sub 3, que tiene componentes 2, 1. En el punto P sub 3 reemplazo z de xx en el 2, 1. Entonces acá me fijo, me va a dar 12. El z de xy me va a dar 6 por 1, 6. Y el z de i también me va a dar 2. Entonces, el hessiano, en este punto, que le vamos a llamar H3, va a ser igual a 12, 6, 6, 12. Esto es 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Esto es una cantidad positiva. Como el hessiano, el H3, es positivo y además la z de xx, pueden mirar esta o esta, las que derivan, la derivada, pero en la misma variable, ¿no? No las cruzadas. Es una cantidad positiva, entonces la función tiene en el punto P sub 3, ¿un qué, chicos? Si la segunda derivada es positiva. ¿Qué? Un máximo. No, al Mínimo. revés. Un mínimo. Mínimo, perdón. Eso. Es como el criterio de la segunda derivada. Si es positiva, o sea, una vez que vemos el signo del hessiano, si la segunda derivada es positiva, es un mínimo. Y si la segunda derivada es negativa, es un máximo. Bueno, ahora hacemos en el otro punto. Me falta el punto P sub 4. El punto P sub 4 tenía coordenadas menos 2, menos 1. Calculo el hessiano, perdón, las derivadas. Esto me va a dar menos 12. Las cruzadas en el punto menos 2, menos 1, me va a dar menos 6. Y la z de i en el punto menos 2, menos 1, me va a dar menos 12. Acá el hessiano no va a cambiar el signo, miren. El H4 me va a quedar igual. Menos 12, menos 6, menos 6, menos 12. Entonces esto nos va a quedar menos 12 al cuadrado, una cantidad positiva, menos 6 al cuadrado. Esto sigue siendo positivo porque me va a dar, me va a dar 144 menos 36. Entonces, como el H4 es positivo y la segunda derivada de z respecto de x dos veces es negativa, ya saben, miran, esta o esta, cualquiera de esas dos, ¿no? Pero que tienen que ser la misma variable. Entonces, la función
tiene en P sub 4 menos 2 menos 1 un máximo. Un máximo relativo. Bien, ¿vamos bien? ¿Han entendido? Sí, profesor. Bien, ¿copiaron? ¿Puedo mover la hoja? Y eso le iba a decir si podía subir hasta el principio, así le saque foto, por favor. Bueno, saco y haga una captura. De todas maneras, está grabado. Después, si quieren, lo van a poder ver al video. Ahí, saque una Tiene captura. razón, ahí nomás, por mí, ahí nomás tiene razón. Después ver la grabación. Claro, porque ya el hecho que ustedes ingresen a la clase, después pueden mirar el video. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio número 2, apartado C. En este ejercicio nos piden que encontremos un máximo absoluto. ¿Cuál es la diferencia? De que para que determinemos los máximos mínimos absolutos, trabajamos en regiones cerradas y acotadas. Antes me he olvidado, esta función era una función polinómica. El dominio de esa función del ejercicio que acabamos de resolver es todo R2, porque los puntos críticos tienen que pertenecer al dominio, chicos, ¿no? Eso tienen que tenerlo claro. Si no está en el dominio, no me sirve. Bueno, dice, encuentre el máximo y el mínimo absoluto de la función. Ustedes tienen un f de xy que está definida como x al cubo menos 3x menos y cubo más 12y. Y acá me dan un cuadrilátero. Yo lo voy a dibujar, ustedes también. Lo dibujan al cuadrilátero y de ahí yo la voy a escribir quién es la región. Esto es x, esto es y. Supongamos que cada dos cuadritos son las unidades. ¿Estamos? Cada dos cuadritos. Bueno, ahí me dice, el cuadrilátero, menos 2, 3. Marco el puntito, menos 2, 3. Después el 2, 3, el otro puntito. Después el 2 menos 2, 2 para x menos 2 para y. Marco el puntito. Y después el menos 2 menos 2. Marco el puntito. Entonces ahí 1. 1, ahí tienen, miren, la región cerrada y acotada. A esa región le vamos a llamar R. Y miren cómo la voy a escribir. Esto es menos 1, esto es menos 2. La región R, esta es una función polinómica. El dominio es todo R2. Pero para determinar los máximos y mínimos absolutos, estamos trabajando en una región cerrada y acotada, que es un subconjunto del dominio. Acá el X está entre menos 2 y 2, y el Y está entre menos 2 y 3. ¿Ven? R es una región cerrada y acotada. ¿Estamos? Esa es mi región. No la quiero rayar porque después la necesito pintar. Ir marcando los puntos. Por eso no la quiero rayar. ¿Saben? Por eso no la ensucio más. Bueno, ahora vamos a buscar los puntos críticos. Cuando nosotros encontremos los puntos críticos, tienen que estar en el interior, adentro de ese rectángulo, o en la frontera. O en la frontera. Si el punto cae afuera de esa región, no sirve. Porque para que sea un punto crítico tiene que pertenecer al dominio. Y nosotros estamos restringiéndonos a ese rectángulo. Entonces, todos los puntos críticos que encontremos tienen que estar o en el interior o en la frontera de la región. No puede caer afuera. Bueno, busquemos los puntos críticos. Para eso derivamos f respecto de x. 3x cuadrado menos 3. F de y es menos 3y cuadrado más 12. Estas derivadas las igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos. De acá despejando me queda
queda que x cuadrado es 1, o sea que x menos 1. Despejando de acá el y, nos queda menos 3y cuadrado igual a menos, se cancelan los signos, y cuadrado igual a 4, o sea que y es igual a menos 2. Vamos a hacer todas las combinaciones. Yo como ya los tengo ordenados, los puntos los voy a ir escribiendo en el orden que yo los tengo. El punto P sub 1 de coordenadas 1, 2. Este y el punto P sub 2 de coordenadas menos 1, 2. Yo lo voy a marcar, ustedes también. Márquenlo ahí con un color. Tengo acá el punto, miren. Ese va a ser mi punto P sub 1. Este va a ser mi punto P sub 2. ¿Estamos? Esos puntos, fíjense, ¿dónde caen? En el interior de la región. Puntos críticos pertenecen al interior de la región R. ¿Ven? Cae adentro de la región. El punto P sub 3 de coordenadas menos 1, 2, y el punto P sub 4 de coordenadas menos 1, menos 2, a ver, los voy a marcar también con color, menos 1, 2, no, ahí me he equivocado, es 1 menos 2, ya corrijo, si ya lo tenía arriba el otro, ahí corrijo, vamos de nuevo, es el punto 1, 2, es 1 menos 2. 1 menos 2. Bien. Acá. Tienen el punto P sub 3 y el punto P sub 4, que caen en la frontera de la región, ¿ven? Caen en la frontera. Puntos críticos. O sea, de la frontera para adentro todo vale, profe. Claro, de la frontera para adentro. Si cae afuera el punto, no me sirve. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en R, en esa región. Nosotros nos estamos restringiendo a esa región. ¿Estamos? Siempre que ustedes tengan una región que tenga vértices, cuadrados, rectángulos, triángulos, siempre los vértices son puntos críticos. O sea que tengo que agregar todos los vértices. O sea que acá ya, por ejemplo, de entrada ya tengo 4 puntos críticos más. Entonces a este le vamos a llamar P sub 5, a este le vamos a llamar P sub 6, P sub 7, P sub 8. Esto antes de que me pregunten, no hay una receta, ni sé cuántos puntos críticos voy a determinar. No es que porque sea un cuadrado que va a tener 10 puntos críticos, o porque sea un círculo que va a tener 2, no hay una receta en esto, chicos. ¿Estamos? Entonces hemos agregado el punto P sub 5 que tiene coordenadas menos 2, 3. El punto P sub 6 que tiene coordenadas 2, 3. El punto P sub 7, 2 menos 2. El punto P sub 8, menos 2 menos 2. ¿Sí? Todos esos son puntos críticos y estos están sobre la frontera. Bueno, ahora tengo que moverme sobre la frontera, porque puede haber más puntos críticos sobre la frontera. Sobre la frontera, ¿cómo voy a hacer? Me voy a ir moviendo sobre la recta, y igual a menos 2, sobre la recta x igual a 2, y igual a 3, x igual a menos 2. ¿Sí? Voy a ir moviéndome sobre las fronteras a ver si hay más puntos críticos. Bueno, entonces, ¿qué pasa si x es igual a 2? Entonces me estoy moviendo sobre la recta x igual a 2. Si x vale 2, reemplazo en mi función. Mi función va a quedar f de 2y. O sea que va a quedar dependiendo de una sola variable, porque la x es constante. Entonces acá cuando ustedes reemplacen en la función, le va a quedar 2 al cubo, 8, menos 3 por 2, 6,
menos i al cubo más 12i. Entonces me ha quedado una función que le podemos llamar g de i, donde esa función depende de una sola variable independiente. ¿Estamos? Esto me ha quedado 2 menos i al cubo más 12i. Ahora busco los puntos críticos. Para eso derivo. G' de i es igual a menos 3i cuadrado más 12. Igualo eso a 0. Y de acá ustedes despejan, les va a quedar i cuadrado igual a 4, o sea que i es igual a más menos 2. Bueno, entonces ahora, fíjense, tengo el punto de coordenadas 2, 2, y el punto de coordenadas 2, menos 2. El 2, 2 lo tenía, ese punto 2, 2 lo tenía dentro de esos 8 puntos críticos que ya había encontrado. Creo que no, Sí, profe. profe. No, miren, ahí tengo el P sub 1, el P sub 2. No, entonces este va a ser un P sub 9. Este punto va a ser un P sub 9. El 2 menos 2, ¿ya estaba o no? Es el P sub 7, miren. Es el P sub 7. Entonces este no me aporta. Entonces hemos encontrado un nuevo punto crítico. El P sub 9, punto crítico. Y marquelón ahí yo porque ya no me quiero volver al dibujo. Marquelón está sobre la frontera, sobre la recta x igual a 2. Sí, 2 profe. para x, 2 para y. Lo marcan el punto P sub 9. Bueno, me muevo sobre la otra recta. X igual a menos 2. Hacemos lo mismo. Si x es igual a menos 2, entonces voy a tener mi función f de menos 2 y entonces va a ser menos 2 al cubo, menos 8. Acá, como yo ya lo tengo calculado, esto me va a dar menos 8 más 6 menos i cubo más 12i. De nuevo, me queda una función que depende de una sola variable. Derivo. G'. Me va a dar lo mismo, chicos. Si yo derivo, me va a quedar menos 3i cuadrado más 12. Lo igualo a 0. Entonces, i cuadrado va a ser igual a 4. O sea que i va a ser igual a más menos 2. Claro, ahí veamos a ver si me he sumado algún punto. Tengo el punto de coordenadas. Menos 2 para x, 2 para y. Y el punto menos 2 para x, menos 2 para y. Este no me suma nada porque es el P sub 8. Este no me suma. Es el P sub 8. ¿Y el menos 2, 2 está? No, ¿no? Tampoco estaba, ¿no es cierto? No. Creo que no. Bueno, No, entonces, No, ese no, se suma. entonces, ese se suma. Ese va a ser un P sub 10. Punto crítico. ¿Ven? El otro lo tacho, ¿por qué? Porque no va. No me suma nada. Bueno, ya nos hemos movido por las rectas verticales. Ahora nos tenemos que mover por la otra recta, por las horizontales. Si i es igual a 3, entonces reemplazamos. Nuestra función nos va a quedar f de x3. Reemplazando en la función, nos va a quedar x al cubo menos 3 por x menos 27 más 36. Nos ha quedado una función h que depende solo de la variable x. ¿Estamos? Derivo h'. Me va a quedar 3x cuadrado menos 3. A esa derivada la igualo a 0. Entonces me va a quedar que el x cuadrado es igual a 1, o sea que x es igual a más menos 1. O sea que tendríamos el punto 1, 3 y el punto menos 1, 3. ¿Esos puntos los teníamos? No, profe, ninguno. Ninguno, ¿no es cierto? Entonces se me agrega
un P sub 11 y un P sub 12. Puntos críticos. ¿Ven que cómo se van agregando los puntos? Esos puntos están sobre la frontera porque se están moviendo sobre la recta y igual a 3. Vamos ahora con la última recta que es y igual a menos 2. Si y es igual a menos 2, me va a quedar f de x menos 2. Reemplazando les va a quedar x al cubo menos 3x más 8 menos 24. Nuevamente nos queda una función que depende solo de x. Derivo 3x cuadrado menos 3 igual a 0. Me queda igual que la anterior. X cuadrado igual a 1. O sea que el x es más menos 1. Bueno, una vez que ahí hemos encontrado, a ver, fíjense, tendríamos el punto 1 menos 2 y el punto menos 1 menos 2. ¿Qué dice? Ya me parece que los dos los teníamos, ¿o no? Sí, ya lo tenía, profe. Claro, entonces no sumé nada. Las tacho, no me da nada. Si yo me muevo, yo ya tengo todos los puntos críticos. Entonces tenemos 12 puntos críticos. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Con esos 12 puntos críticos, cada uno de ellos los vamos a reemplazar en la función. Entonces vamos a hacer una tablita. Vamos a hacer f de p sub 1. Yo, por supuesto, como esto yo ya lo tengo copiado, esto es f de 1, 2. Reemplazan ustedes en la función y esto me da 14. El f del p sub 2, que es f de menos 1, menos 2, menos 1, 2. Esto me da 18. F de p sub 3, que es f de 1 menos 2. Esto me da menos 18. F de p sub 4, menos 1 menos 2. Esto me ha dado menos 14. P sub 5. Esto es menos 2, 3, 7. P sub 6. F de P sub 6. El F de 2, 3. 11. F de P sub 7. 2 menos 2. Esto les da menos 14. F de P sub 8. El F de menos 2 menos 2. Esto me ha dado menos 18. El F de P sub 9. F de P sub 10. F de P sub 11. El 11 era 1, 3. Quiero ver un segundito. El 11 es el 1, 3. Y menos 1, 3. Acá ya me había olvidado el F de P sub 12. ¿Alguien lo puede calcular en el menos 1, 3, chicos? En la función, ¿cuánto les da? Mientras yo voy completando acá. Es reemplazar en la función el x por el menos 1 y el y por el 3. El P sub 9 era 2, 2. Y esto me ha dado 18. F de 10 es menos 2, 2. Y este da 14. El del 11 es 1, 3. Y este da 7. ¿Alguien lo está haciendo en el P sub 12? Sí. Bien. Una vez que tengan el valor, me dicen, ¿ah?
11, profe, me da a mí. 11, ¿algún compañero? A mí también me da 11, profe. Bueno, le pongamos entonces ese valor, porque es el único que se me escapó. Bueno, 11. Entonces, ¿qué hago? De todos los valores, los comparo. El más grande de todo, ¿cuál es? El 18, ¿no es cierto? Pero Sí, acá también lo tengo, miren, acá también lo tengo. Entonces, ¿qué respondo? La función tiene un máximo relativo en el punto P2 de coordenadas 1, 2 y en el punto P9 de coordenadas 2, 2. Y su valor es 18. Después, ¿qué más? Ahora miro de todos los números que tengo, el más chico. ¿Cuál es el más chico? El menos 18. El menos 18, ¿no es cierto? El menos 18 y el menos 18. Entonces, la función tiene un mínimo, perdón, acá me he equivocado, no es relativo, es absoluto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una región cerrada y acotada. Ahí corrijan, chicos, es absoluto lo que estamos determinando. Absoluto. Un mínimo absoluto. En el punto P3 de coordenada 1 menos 2 y en el punto P8 de coordenada menos 2 menos 2. Y su valor, o sea, el valor de ese punto mínimo, de ese mínimo, es menos 18. ¿Verdad? Siempre que ustedes tengan una región cerrada y acotada, van a poder encontrar el máximo y el mínimo absoluto. Siempre. Este es el equivalente al teorema de Weierstrass para análisis 1. No sé si lo conocen con ese nombre o con otro. Bueno, vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3, la profesora había asignado el ejercicio 3B. Lo hemos hecho con todos los profes de la práctica y no sale. Hay algún error en la función o en un signo. No ha salido. Entonces hemos decidido hacer el 3A. Así que el 3B no lo resuelvan. ¿Estamos? Anoten. No lo resuelvan porque no sale. bueno, Y yo lo tenía marcado porque se ve que alguien ya me lo había consultado, debe de años anteriores, porque esta es mi cartilla del año pasado. Y no salí. Bueno, vamos al ejercicio 3, apartado A. Calcule los extremos absolutos de la función f de xy igual a 2x menos 2xy más y cuadrado. En la región del plano acotada por las gráficas. Y igual a x cuadrado e y igual a 1. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Dibujan la región, para que veamos quién es la región. Esto es x, esto es y, acá 3, entonces 3 unidades, va a ser 3 cuadritos, 1 unidad. Eso es la recta y igual a 1. Por ahí va a pasar la parábola, así y así. ¿Estamos? Bien. Esto es lo que tengo acá, ahí, esa es la región. A esa la podemos llamar R. Acá yo la voy a escribir. R son los XY pertenecientes a R2, tales que se cumplen esas dos condiciones. ¿Sí? R, región cerrada y acotada. Bueno, entonces, vamos a trabajar. Vamos a derivar para encontrar los puntos críticos. Acuérdense, los puntos críticos tienen que estar sobre la frontera o bien o bien en el interior de la región.
Bueno, derivamos. F de X es 2 menos 2y. F de Y es menos 2x más 2y igual o a 0. Cada una de esas derivadas parciales. De la primera ecuación veo de despejo y el y tiene que ser igual a 1. Con ese valor de y igual a 1, los reemplazo en la segunda ecuación. Entonces, si reemplazan, les va a quedar menos 2x más 2 igual a 0. Menos 2x igual a menos 2, o sea que x es igual a 1. Entonces tienen el punto P sub 1, que va a ser 1, 1. Es justamente este. Profe, ¿Eh? Está en la frontera. Sí, diga. no sé si a otro se le trabó también, pero como se queda la pantalla. Sí, a mí también, profe. Bueno, me dicen, entonces vuelvo, dejo de compartir y voy a volver a compartir. A ver Va si sí avanzando, puede. pero lento, digamos. Ah, bueno, sí puede ser, o es muchas veces la conexión. Bueno, a ver, vuelvo a compartir. Y ahí me dicen si se está cargando. ¿Se cargó, chicos? Sí, Perfecto, los demás. A mí también, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahí encontré el punto un punto crítico, el P sub 1, ¿ven? El 1, 1. Está sobre la región está sobre la frontera de la región. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es movernos sobre la frontera. Entonces, para movernos sobre la frontera, nos vamos a mover sobre la parábola. Entonces decimos, si y es igual a x cuadrado. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a reemplazar en su función f de x, x cuadrado, porque el y es x cuadrado. Entonces nos va a quedar 2x menos 2x por x cuadrado, nos va a quedar 2x al cubo, más y cuadrado, que en este caso es x cuadrado al cuadrado, x a la cuarta. O sea que nos ha quedado una función, por llamarle h de x, ¿sí? Una función que depende de una sola variable independiente. A esa la vamos a derivar para encontrar los puntos críticos. H' de x es 2 menos 6x cuadrado más 4x al cubo. Esto lo igualamos a 0. Ahí para poderlo trabajar un poquito, he sacado simplemente factor común 2, 1, menos 3x cuadrado, más 2x cubo. ¿Sí? Esto igual a 0. Como hay el término independiente es 1, he probado y he visto que efectivamente 1 es un 0. Entonces, x igual a 1 es uno de los valores. Y el otro valor es x igual a menos un medio. X igual a menos un medio. Entonces, pero a su vez, y era igual a x cuadrado. Entonces ahí tenemos que, para que obtengamos la coordenada de y, la que corresponde a y. Y era igual a x cuadrado. Entonces, si x vale 1, el y ¿cuánto va a valer? 1, porque lo elevan al cuadrado. Lo mismo hacen. Si x vale menos un medio, ¿cuánto va a valer el y? Va a valer un cuarto. Porque y es x cuadrado. Entonces esto va a ser un cuarto. Entonces si ustedes se fijan, tendríamos el punto 1, 1 y el punto menos un medio, un cuarto. El 1, 1 no me suma nada, porque ya lo habíamos encontrado. Entonces este no me sirve. Entonces ya teníamos un punto P sub 1, este va a ser un punto P sub 2.
punto crítico de la función. Y bueno, y ahora nos estaría faltando movernos sobre la recta y igual a 1. Reemplazamos f de x 1. Reemplazando en la función, esto nos va a quedar 2x menos 2x más 1. Se van, o sea que me ha quedado, por así decirlo, una función h de x que siempre es constante, que es 1. Siempre que ustedes la deriven, ¿cuánto va a valer esa derivada? Cero. Profe, una consulta. 0. Sí, sí, diga, ¿El cárate. punto 2 menos un medio, un cuarto, pertenece adentro de la región o está en la frontera? En la frontera. ¿Por qué? Claro. Porque No, no. nos estábamos moviendo, nosotros hemos hecho cumplir esta condición de que estábamos Nos moviéndonos estamos moviendo sobre por la la parábola. parábola. Claro, Eso. es un punto que está sobre la parábola. Bien, bien, listo. ¿Estamos? Cumple la condición, está en la parábola. Sí, sí. Entonces se está moviendo sobre la frontera. Entonces esto siempre se va a anular, esta derivada. Entonces, ¿me dice algo eso? El Que punto no es no un punto pertenece. crítico. ¿Cómo me dicen? No entendí. No me va a aportar ningún punto crítico, ¿no es así? Entonces, tenemos dos puntos críticos. Tenemos el P sub 1 y el P sub 2. Entonces, ahora con esos puntos críticos reemplazamos f de P sub 1, o sea, f de 1, 1. Reemplazan en la función. Eso me da 1. Y después reemplazan el f de P sub 2. O sea, el f de menos un medio, un cuarto. Los reemplazan en la función, la función que tienen ustedes. Y eso me ha dado menos 11 sobre 16. Entonces, ¿qué concluimos, chicos? ¿Qué concluimos? De que la función Tiene un máximo en 1, 1 y un mínimo en el otro. claro, ajá, tiene un máximo absoluto en el punto P sub 1 y su valor es 1. Y bueno, la función tiene un mínimo absoluto en el P sub 2 y su valor es menos 11 sobre 16. Bien, vamos al ejercicio 4. Cuando ustedes me den el OK, muevo la pantalla. Yo estoy, profe. Los demás chicos, Por mí También. también. bueno, sigamos. Ejercicio 4. Hasta ahora ustedes fíjense que hemos visto máximos y mínimos relativos y máximos y mínimos absolutos. Ahora lo que pasamos a ver son los vinculados. El ejercicio 4. Del ejercicio 4 tenemos que resolver el apartado B. Dice, halle los puntos críticos de la función sujeta a la restricción indicada. Determine los valores máximos o mínimos correspondientes. Tienen una función f de x y z igual x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bajo la restricción, dice con 3x menos 2y más z menos 4 igual a 0.
Esta es la condición de vínculo, o también llamada restricción. ¿Sí? Esta es nuestra phi de X y Z. Como ustedes tienen una condición de vínculo, eso quiere decir que una de las variables, una de esas tres variables, está relacionada con las otras dos. Nosotros podemos suponer de que Z está vinculada con X e Y, bajo esta restricción. ¿Estamos? Porque tienen una condición. Entonces, una de las variables está en términos de las otras dos. Bueno, entonces para cuando ustedes tienen funciones y restricciones o condiciones de vínculo, para poder determinar el o los puntos críticos, hay que trabajar usando multiplicadores de Lagrange, el método de multiplicadores de Lagrange. Para eso vamos a resolver un sistema f de x más lambda por la derivada de phi respecto de x. F de y más lambda por phi de y. F de z más lambda por phi de z. Y la condición de vínculo. En este sistema ustedes tienen un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. X, Y, Z y se me agrega lambda. Lambda es conocido como multiplicador de Lagrange. A nosotros lo que nos interesa es encontrar X, Y, Z, que esas van a ser las coordenadas del punto crítico. Derivemos. Esto nos da 2x más lambda, la derivada de phi respecto de x es 3. La derivada de f respecto de y es 2y. La derivada de phi de y es menos 2, entonces va a ser más lambda por menos 2. La derivada de f respecto de z, 2z. Más lambda por phi respecto de z, que es 1. Y phi de x y z, 3x menos 2y más z menos 4 igual a 0. Entonces ahí tienen el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Qué hice para resolverlo? He despejado x de la primera ecuación. Esto me queda menos 3 medio de lambda. De la segunda, despejo y. Y esto me va a quedar y igual a lambda. De la tercera, despejo z. Menos 1 medio de lambda. Entonces, esta ecuación 1, esta ecuación 2 y esta ecuación 3 la reemplazo en la condición de vínculo, en la ecuación 4. Y todo me va a quedar en función de lambda. Entonces me va a quedar 3 por menos 3 medio de lambda, menos 2 por lambda, más z, que es menos 1 medio de lambda. Menos 4 igual a 0. Sumo acá, me va a quedar menos 9 medio de lambda, menos 2 lambda, menos 1 medio de lambda, igual a 4. Acá sumo, tengo menos 9 medio, menos 10 medio, es menos 5, menos 2 es menos 7. Igual a 4, o sea que lambda es menos 4 séptimos. Entonces, una vez que ustedes han encontrado lambda, ya tienen los valores. ¿Por qué? Porque acá reemplazamos x, que estaba expresado en términos de lambda. Entonces, cuando ustedes reemplacen, van a poner menos 3 medio por menos 4 séptimos. O sea que x, ¿cuánto nos va a quedar? Igual a 12 sobre 14, profe. Sería 6. 6 séptimos. Sí, 6 séptimos, perfecto. 6 séptimos.
Después de acá también despejan el i, les va a quedar menos 4 séptimos. Bueno, ahí queda igual. Igual a lambda, claro, y el z le va a quedar 2 séptimos. Ahí yo me he equivocado en el apunte, van a ver que es negativo, pero no, me queda positivo. Porque este menos por menos lambda me queda positivo. Entonces ahí ya tienen el punto crítico, o sea que multiplicadores de Lagrange, y eso lo tienen que tener bien en claro, lo que nos da es una herramienta para encontrar el punto crítico. Pero no nos dice si ese punto crítico es un máximo, un mínimo, no nos dice. Me ayuda a encontrar el punto crítico. ¿Estamos? Esto en realidad son, punto crítico de la función. Bueno, ahora nosotros tenemos que ver si este punto crítico es un máximo o un mínimo, porque a nosotros nos preguntan en el ejercicio. Si les dicen determine el punto crítico, bueno, ya está, ahí terminaría. Pero nos piden que digamos, o sea, que determinemos los valores máximos o mínimos. Bueno, acá quiero que presten mucha atención. Nosotros, nuestra función, está bajo una restricción. Y yo les dije que nosotros podíamos suponer que z se vinculaba con x e y. Entonces, de la restricción, como es lineal, voy a despejar z. Y una vez que yo despeje z, me va a quedar expresado en términos de x e y. Y eso lo voy a reemplazar en mi función original. Entonces, mi función original se va a transformar en una función de dos variables independientes. Y para averiguar si esa función tiene un máximo o un mínimo en este punto crítico, voy a usar el hessiano, porque tengo una función de dos variables. ¿Estamos? Bueno, entonces, de la restricción, o sea, ¿qué vamos a hacer? Despejamos z de la restricción. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos de que z estaba en términos de x e y. Si nosotros despejamos z, esto nos va a quedar igual a menos 3x más 2y más 4. Y eso vamos a reemplazar en la función. Entonces, nuestra función, que dependía de x, de y y de z, pero z está en términos de x e y. Entonces nos queda una función que va a depender de dos variables. Bien, ¿cómo va a ser esa función? Esa f grande va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Pero z es menos 3x más 2y más 4. Todo elevado al cuadrado. Porque yo como tengo que derivar, me va a convenir acomodarla a la expresión. Acomodando, digamos, esto, desarrollando esta potencia, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero, y después el doble producto entre el primero y el segundo, entre el primero y el tercero, y el segundo y el cuarto. O bien aplican propiedad distributiva, ¿no? O sea, hacen menos 3x más 2y más 4 por menos 3x más 2y más 4. Yo supongo que eso saben, son pasos algebraicos. ¿Sí o no? Mario, Una profe. vez que desarrollo, esto tienen que desarrollar, van a hacer un cálculo auxiliar. No, está Pasa bien, que yo por cuestiones de tiempo no lo hago. ¿Estamos? Esto ustedes lo desarrollan. Al menos 3x está en mi hoja, está hecho. En el práctico está hecho, eso no se preocupen. Eso lo desarrollan y me dicen a qué es igual. No hay problema. Bueno, eso les da lo siguiente. Es fácil, chicos. Es el cuadrado del primero. Entonces eso va a ser... no, yo ya quería escribir, bueno. Yo ya quería escribir la solución. Esto me va a dar más 9x cuadrado más el cuadrado del segundo, 4y cuadrado, más 16, más el doble producto del primero por el segundo, eso me queda menos 12xy, por menos 24x
más 16y. Eso es lo que nos queda desarrollar. Suman términos semejantes y nos va a quedar 10x cuadrado más 5y cuadrado más 16 menos 12xy menos 24x más 16y. Bueno, entonces ahora a esta función vamos a calcularle sus derivadas de segundo orden. Y vamos después a particularizarla en el punto para que calculemos el hessiano. F de x es 20x menos 12y menos 24. F de xx es 20. F de xy menos 12. F de y 10y menos 12x más 16. F de y es 10. Si ustedes calculan la f de ix, ven que les da menos 12. Bueno, entonces, fíjense que nos ha quedado independiente del punto. O sea que el hessiano nos va a dar 20 menos 12 menos 12, 10. Esto nos da 10 por 20, 200, menos 12 al cuadrado. 200 menos 144. Esto es una cantidad positiva. Como el hessiano es positivo y la segunda derivada, esto es un y, ¿no? Es mayor que 0, entonces Mínimo. la función, y es la función de partida, ¿no? La función f chica tiene un mínimo relativo en el punto P sub 0. Que acá no tengo para copiar las coordenadas, pero ahí está. ¿Sí? En el punto P sub 0 que hemos determinado. Eso es cuando tienen una condición de bin. Podemos tener más condiciones. Bien. Vamos al ejercicio 14. ¿Tienen clase con Cacho? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Vamos con el 14. Si no tenemos tiempo con el 24, no se preocupen. Lo puedo dar en la consulta. ¿Se van a conectar a la consulta? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, si no llego al 24, el 24 voy a explicar en la consulta, no se preocupen. Me queda el 14 y el 24. Bueno, vamos al 14. En el ejercicio 14 es un problema de aplicación. En los problemas de aplicación ustedes siempre se tienen que preguntar qué es lo que yo quiero maximizar o minimizar. Lo que quiero maximizar o minimizar va a ser la función. Y lo que me quede, el resto que me quede en el enunciado, va a ser las condiciones. Las condiciones de vínculo o la restricción. Les leo el problema. Un tanque metálico rectangular sin tapa debe contener 256 metros cúbicos de líquido. ¿Cuáles son las dimensiones del tanque que requiere menos material para su construcción? Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que yo quiero maximizar o minimizar? Yo quiero gastar poco material. Porque si yo tengo una fábrica, para poder ganar más, tengo que ver cómo economizar en el material, ¿no les parece? Bueno, entonces, y ahí a ustedes les dice que ese tanque tiene que tener una determinada capacidad en su volumen. Supongamos que esto es X, que esto es Y y que esto es Z.
Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un tanque rectangular? Se calcula como X por Y por Z. Y eso dice que tiene que ser igual a 256. Y dicen de que cuáles van a ser las dimensiones de manera que yo gaste menos material. Las dimensiones, o sea que yo tengo que calcular cuánto tengo en cada cara. En cada cara, si ustedes se fijan, eso va a ser la superficie, que le podemos llamar S. Va a ser X por Y, que es la base, como no tiene tapa, es una sola vez, más 2 veces X por Z, o sea, el frente y el contrafrente, lo que tienen de atrás. Y después los laterales, esto, tienen dos lados, dos costados, ¿no es cierto? Más 2XY, no, 2YZ, 2YZ. Entonces, esta función es lo que yo quiero que sea mínima, porque yo quiero gastar poco material. Entonces, lo que tengo que minimizar es la función. Y lo otro va a ser la restricción. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la función es lo que yo quiero minimizar. Yo quiero gastar poco material. ¿Sí? Bueno, minimizar. Puse mal. Ya corrijo la palabra. Minimizar. Bien. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿O ya están cenando? ¿No Sí, vale? Sí, sí, No, profe. todavía ¿no? no. ¿Sí se entiende, profe? Entonces el X por Y por Z menos el 256, esa es la condición de vínculo, chicos. Esa es nuestra phi de X y Z. ¿Estamos? Esta es la condición de vínculo. Como tenemos tres variables y una condición, nosotros podemos suponer que una de las variables está en términos de las otras dos. ¿Eso por qué? Para cuando tengan que calcular las derivas. Ya van a ver. Van a ver si hago hessiano, ahí ya vamos a ver. Bueno, entonces, armemos el sistemita que nos dice los multiplicadores de Lagrange. Siempre que tengan ustedes una restricción, hay que hacer multiplicadores de Lagrange para encontrar el punto crítico. Entonces va a ser S de X más lambda por phi de X. S de Y más lambda por phi de Y. S de Z más lambda por phi de Z. Y la condición de vínculo. Bueno, ¿qué hacemos? Derivamos S respecto de X. Y más 2Z. Más lambda por phi de X. Entonces va a ser lambda por IZ. Igual a 0. S de Y, X más 2Z más lambda por phi de Y. Y phi de Y es XZ. S de Z es 2X más 2Y más lambda por XY. Y la condición de vínculo. ¿Ven? Nos ha quedado un sistema para resolver de 4 ecuaciones, 4 incógnitas, pero un sistema que no es lineal. ¿Qué hice para resolver? No podemos aplicar Gauss-Jordan. Despejo. Lambda de la primera ecuación. Menos Y menos 2Z sobre IZ. De la segunda ecuación hago lo mismo. Menos X menos 2Z sobre XZ. Y de la tercera hago también lo mismo.
lambda menos 2x menos 2y sobre xy. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Los lambdas son iguales. Igualo la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces nos queda menos, ¿dónde está mi lápiz? Bueno, a ver, acá. Menos, menos y menos 2z sobre iz igual a menos x menos 2z sobre xz. Z se cancela, porque los dos están en el denominador. Y acá pasa multiplicando esta x y esta y pasa para acá. Me queda menos y menos 2z por x. Estos sistemas requieren de trabajo, chicos, para resolverlo. No salen así nomás. Aplico distributiva. No sé si ya se han dado cuenta que no están así nomás. La profesora les ha llegado a explicar, digamos, esta parte sí. No sé si habrá resuelto el sistema, porque requiere mucho trabajo esto. Menos xy se cancela. ¿Les he hecho un ejemplito de esto la profe o no? Menos 2, z, z. ¿A qué llegamos? A que x es igual a y. Ahí, ¿verdad? Tienen una relación. Lo mismo se hace, podemos hacer la 1, la igualo con la 3. Y de la 1 y la 3, ustedes lo van a trabajar, si no, no vamos a terminar más, menos y menos 2z sobre iz igual a menos 2x menos 2y sobre xy. Despejan, simplifican. Entonces acá lo trabajan un poquito y van a llegar a que z, van a llegar trabajando un poquito, z es igual a x sobre 2. Entonces tienen una relación entre x e y entre z y x. Con eso vamos a reemplazar en la condición de vínculo. O sea, tenemos x por y por z menos 256 igual a 0. Entonces tenemos x por x sobre 2 igual a 256. Entonces tenemos x al cubo es igual. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Igual a 512. Saco raíz cúbica, x igual a 8. Entonces, como ya tienen el valor de x, tienen el valor de y de z. Por lo tanto, el punto P sub 0 de coordenadas 8, 8, 4, punto crítico. De la función. ¿Está? Una vez que tenemos el punto crítico, ahora tenemos que ver si es un máximo o un mínimo. ¿Cómo quería yo que sea el... ¿Cómo quería que... Con respecto al material, ¿qué dimensiones tenía que tener el tanque para que gastemos menos material? ¿No es así? Entonces, ese punto crítico, ¿qué tendrá que ser? ¿Un máximo o un mínimo? ¿Un mínimo? Un mínimo. Claro, porque yo quiero minimizar la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros hemos supuesto de que z está en términos de x e y, despejamos z de la condición de vínculo. Si ustedes despejan z, acá nos va a quedar que es igual a 256 sobre xy. Entonces, nuestra función original, que teníamos una x y z, esta depende de xy. Entonces, nos va a quedar una f grande que va a depender de xy. ¿Cómo nos queda esa función?
esto nos queda igual, lo voy a reemplazar, nos queda igual a x cuadrado. Ah, no, perdón, tengo que reemplazar en la s, ¿no? Esto nos queda xy más 2y por z, que es 256 sobre xy, más 2x por 256 sobre xy. Simplifico, 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 simplifico. Esta era nuestra S, chicos, ¿no? Era nuestra S. Entonces, nuestra F grande nos ha quedado igual a xy más 512 sobre x más 512 sobre y. Y a esa función le vamos a calcular el hessiano, lo vamos a particularizar en el punto P sub 0. Entonces calculo f de x es y menos 512 sobre x cuadrado. F de x es 1024 sobre x al cubo. F de y es x menos 512 sobre y cuadrado, y f de y 1024 sobre y al cubo. Y me estaría faltando el f de xy, que es igual a 1. Ha quedado independiente del punto. Luego, en estas derivadas de segundo orden, lo tengo que particularizar en el punto. F de xx, en el punto, en este caso, que depende de dos variables, lo reemplaza en el 8,8. Me va a quedar 1024 dividido en 8 al cubo. Y esto me da igual a 2. Lo mismo en el f de y. Esto me da 2. Entonces el hessiano me va a dar 2, 1, 2, no, 1, perdón, 1, 2. Entonces acá 2 por 2, 4, menos 1, 3. Cantidad positiva. Como el hessiano es lo que yo quería esperar y esperaba, como el hessiano es una cantidad positiva y la derivada parcial de segundo orden de f es una cantidad positiva, la función original, ¿no? S tiene E sub 0 un mínimo relativo. Y es lo que era lo que esperaba. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, les voy a dejar indicado qué van a hacer en el ejercicio 24. ¿Vamos? ¿Copiaron? Sí. ¿Puedo mover la pantalla? ¿Sí? Sí. En Sí, el profe. ejercicio 24 tienen que resolver, emplee el método de Lagrange para hallar un valor mínimo relativo de la función. Este es un ejercicio largo, pero les voy a dejar tarea para que podamos terminar. Bueno, en el ejercicio 24 le dan una función y dos condiciones de vínculo. 24. Tiene f de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Tienen una condición de vínculo, x más y más 2z igual a 1. Y tienen otra condición de vínculo, 3x menos 2y más z igual a menos 4. Esta es nuestra phi 1. Ese 1 no importa, porque pasa restando y ya está, y me queda igual a 0. ¿Estamos? Y esta es mi phi 2. Ese 4 que está restando pasa sumando y queda igual a 0. Tenemos dos restricciones. Como tenemos dos restricciones y tienen tres variables, hay dos variables que dependen de una, porque hay dos restricciones. Entonces ustedes pueden suponer
Esto lo vamos a ver bien en la consulta, que el y depende del x y que el z depende de x. Eso queda pendiente, ¿estamos? Porque hay dos condiciones. Como son tres variables, entonces hay dos variables que dependen de una. Por multiplicadores de Lagrange tenemos que encontrar. Se plantea el sistema f de x más lambda 1, phi sub 1 de x, más lambda 2, phi sub 2 de x, igual a 0. F de y más lambda 1, phi sub 1 de y, más lambda 2, phi sub 2 de y. F de z más lambda 1, phi 1 de z, más lambda 2, phi 2 de z. La condición 1, phi 1, y la condición 2. Tenemos un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. X y Z, lambda 1, lambda 2. Deriva 2x más lambda 1 por. Yo derivo phi 1 respecto de x es 1. Más lambda 2, derivo phi 2 respecto de x es 3. Acá es 2y más. Derivo phi 1 respecto de y es 1. Entonces va a ser lambda 1 por 1. Más lambda 2 por menos 2. Derivo, acá va a ser todo respecto de z. Más lambda 1 por 2, más lambda 2 por 1. Y escribo las condiciones. X más y más 2z igual a 1. 3x menos 2y más z igual a menos 4. Un sistema de 5 ecuaciones, 5 incógnitas. Bueno, este sistema es el que quiero que resuelvan. ¿Cómo lo van a resolver? De la primera ecuación van a despejar x. De la segunda ecuación van a despejar y. Y de la tercera ecuación, acá perdón es z, ¿no? Y de la tercera ecuación van a despejar z. Estas ecuaciones les va a quedar en función de lambda 1 y lambda 2. A esas ecuaciones llaman 1, 2, 3. Esas ecuaciones las van a reemplazar en estas dos últimas. Entonces, esas dos últimas ecuaciones les queda en función de lambda 1 y lambda 2. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Encuentran lambda 1 y lambda 2 y tienen el valor del punto crítico. Le dicto los valores. El punto crítico al cual ustedes tienen que llegar es este. Y ahí terminamos. Después les voy a explicar la parte que sigue. El punto crítico es este. Menos 11 sobre 15. 16 sobre 15. Un tercio. Esa sería la solución, digamos. Ese va a ser el punto crítico. Bueno, y después nosotros vamos a ver en la clase de consulta, yo si bien lo voy a subir al práctico, pero yo les voy a explicar en la clase de consulta, creo que ese punto crítico es un mínimo. ¿Estamos? Ahí en la consulta yo les voy a explicar la parte, pero yo quiero que encuentren el punto crítico, que lo resuelvan. Ya les expliqué, despejan X, despejan Y, despejan Z y reemplazan en las últimas dos ecuaciones. ¿Sí? Lleva trabajo hacerlo, pero llegan a ese punto crítico. ¿Estamos? Bueno, entonces nos vemos en la clase de consulta y ahí terminamos lo que nos falta de este práctico. Ya está subido a la teoría, al aula virtual, chicos. ¿Sí? Ya está subida al aula virtual para que tengan la clase de teoría el lunes, para que ustedes ya lo puedan ir leyendo el fin de semana. Sobre campos escalares y vectoriales, ¿sí? Bueno, chicos, ¿dejo de compartir? Sí. Perfecto. Bueno, profe. Dejo de grabar, dejo de compartir.